Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a aprender cómo crean dinero los bancos centrales y la relación con el crecimiento de precios que tiene esta creación de dinero nuevo. Teniendo en cuenta que estamos en medio de una ola inflacionaria mundial, quizá es un buen momento para repasar este tema. Vamos allá. La mayor parte de personas, también los economistas, tienen en mente la teoría cuantitativa o una forma o especie de teoría cuantitativa del dinero cuando analiza temas monetarios. Así, por ejemplo, se justifica que los precios estén incrementando sin cesar desde 2021 y también en 2022. Y es que simplemente estaríamos recogiendo los efectos del incremento en la cantidad de dinero que emitieron los bancos centrales desde algunos años atrás, en concreto desde 2020. Pero esta interpretación tiene problemas. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con la cantidad de dinero emitida por los bancos centrales y su impacto en la inflación en los últimos años? Vamos a ver el caso, en concreto ahora, de la Fed. Entre 1960 y 1980, parece que sí hay alguna relación estrecha entre el dinero emitido por la Fed y la inflación que se genera en Estados Unidos. Entre 1980 y 2007 parece que la relación sigue siendo positiva, aunque desde luego es mucho menor. Desde 1980 parece que necesitamos emitir mucho más dinero para generar la misma cantidad de inflación. Si queréis, hagamos un poquito de zoom al periodo posterior a 2008, que es donde se pone la cosa todavía mucho más interesante. Desde 2008 a la actualidad parece que el vínculo entre la cantidad de dinero que emiten los bancos centrales y la inflación es inexistente, o quizá en el mejor de los casos muy débil. Y mirad, esto no pretende ser una crítica a la teoría cuantitativa del dinero, esto quizá lo voy a hacer en otro vídeo. De hecho, ante estos datos, los defensores de la teoría cuantitativa afirmarían que estoy haciendo alguna especie de trampa, ya que solo estoy teniendo en cuenta el dinero de alto poder, mientras que los ciudadanos utilizan una forma más amplia de dinero, como puede ser M2, M3, MZM o algún agregado monetario que se os ocurra, que serían básicamente formas más amplias de dinero y que estas formas más amplias tendrían que ser analizadas para ver el impacto de los precios. No tenemos necesariamente por qué saber qué es eso de M2, M3, MZM o lo que sea, pero esto también lo voy a explicar en otro vídeo. Simplemente os enseño esto porque quiero que veáis que en este punto los defensores de la teoría cuantitativa y los de la teoría cualitativa están de acuerdo en que la emisión de dinero por parte de bancos centrales, así por sí misma, tiene un vínculo algo débil o quizá inexistente con la inflación. Y esto nos lleva directamente ya, por fin, al punto principal del vídeo, y es cómo crean dinero los bancos centrales hoy en día. Y quizás respondiendo a esta pregunta podemos empezar a ver por qué muchas veces el vínculo con la inflación es limitado. Vamos a verlo. Vamos a empezar introduciendo el concepto de una cuenta T. La cuenta T es un recurso que se utiliza mucho en contabilidad para analizar balances. Una cuenta T tiene la siguiente forma que podéis ver en pantalla. En la parte izquierda tenemos los activos que posee un agente económico en un momento determinado de tiempo. Es decir, en la parte izquierda escribimos aquellos bienes o derechos sobre los que el agente económico tiene su haber. En la parte derecha establecemos los pasivos que tiene un agente económico también en un momento determinado de tiempo. Los pasivos son la forma en la que el agente económico ha financiado sus activos. Los pasivos se suelen dividir en patrimonio propio y pasivos externos, pero nosotros la verdad que no necesitamos ahora mismo llegar tan lejos ni introducir complejidad, pues que es un poco innecesaria aquí. Entonces, resumiendo, a la izquierda se encuentra todo lo que la gente posee en su haber. A la derecha, la forma en la que ha financiado esas posesiones. En el caso concreto que tenemos en pantalla, el agente financia parte de sus activos con su propio capital, que podría provenir, por ejemplo, de ahorro o de aportación de socios si estamos hablando de algún tipo de, por ejemplo, personalidad jurídica. La otra parte la financia, en nuestro caso, pidiendo deuda a terceras personas. Y bueno, venga, ya que tenemos este bonito instrumental de las cuentas T, vamos a utilizarlo para establecer qué tipos de activos y pasivos suelen tener los principales agentes económicos relacionados, en este caso, con el dinero y con la creación de dinero. Como nota antes de empezar, nuestro objetivo es mostrar cómo crea dinero el Banco Central, por lo que vamos a dejar fuera muchos activos o pasivos que suelen encontrarse dentro de los balances de las entidades que vamos a estar analizando, pero que realmente no son relevantes para este análisis que estamos haciendo de creación de dinero por parte del Banco Central. Bueno, entonces empecemos con el Banco Central. Los bancos centrales del mundo guardan, como activo estrella, principalmente deuda pública. Por el lado del pasivo sobresalen dos tipos de pasivo. Por un lado están los billetes y monedas, que utilizamos hoy en día para hacer pagos en metálico. Y por otro lado tenemos en el pasivo los depósitos de banco y también los depósitos del gobierno. Y es que el Banco Central es el banquero del sector bancario, y básicamente por eso se llama Banco Central, es el banco de bancos. Y es también este Banco Central el banquero del Estado. Y es por esto que recibe y gestiona depósitos de estas entidades, de las entidades bancarias y del Estado. Estas entidades podrían querer utilizar sus depósitos y para ello le ordenan al Banco Central que haga un pago. Vamos, igual que cualquiera de nosotros hace precisamente también con nuestro propio banco. Veamos ahora
la cuenta T del Tesoro o de la Hacienda Pública. El Tesoro tiene en su activo dinero que guarda en el Banco Central. El Tesoro podría tener, como digo, otros muchos activos. Quizá el más importante sea los derechos de cobro de impuestos en el futuro. Pero como estamos comentando, vamos a mantener el esquema, por favor, lo más sencillo posible. Este tema del derecho de cobro de impuestos lo trataremos también en otro vídeo cuando veamos en concreto la teoría del precio fiscal de la moneda. De momento, y perdón por repetir, mejor si lo dejamos sencillito. En la parte del pasivo, la Hacienda Pública o el Tesoro tiene deuda del Estado emitida con anterioridad y que al final esta deuda del Estado no es más que una promesa de pago del propio Estado en el futuro. Sigamos con el sector bancario. El sector bancario tiene en su activo deuda del Estado y dinero líquido que lo guarda en el Banco Central también en forma de depósitos. El activo estrella del sector bancario es el crédito al sector privado, aunque de nuevo lo vamos a dejar fuera porque no es demasiado relevante para lo que queremos explicar aquí. El principal pasivo de un banco comercial son los depósitos del sector privado no financiero. Por último, el sector privado no financiero tiene como activos los depósitos que guarda en el sector bancario y la deuda del Estado. Podría tener en su activo activos reales como vivienda, por ejemplo, pero una vez más y por simplicidad vamos a dejar esto fuera. En su pasivo, el sector privado tiene fondos propios, es decir, ahorro. Y bueno, podría tener también crédito recibido en su pasivo, pero otra vez esto lo dejamos fuera. Y bueno, por fin estamos en condiciones de responder nuestra pregunta. ¿Los bancos centrales cómo crean dinero? Bueno, pues los bancos centrales crean dinero comprando activos en el mercado. En nuestro ejemplo vamos a restringir estos activos que pueden comprar a la deuda pública, como hemos visto en los balances anteriormente. Aunque en la práctica los bancos centrales compran casi cualquier tipo de activo, en realidad el activo estrella es casi siempre la deuda del Estado. Por poner un ejemplo, la Fed también compra muchos activos privados, principalmente activos respaldados por hipotecas, que son conocidos como MBS, que es por sus siglas en inglés, que es Mortgage Backed Securities. Pero como decimos, para nuestra exposición, pues vamos a restringir los activos a la deuda pública. Y bueno, entonces el Banco Central compra deuda pública y a cambio emite dinero nuevo. Pero la pregunta es, ¿a quién le compra en la deuda pública? Vamos a ver porque hay varias posibilidades. La primera posibilidad es que compre al Tesoro o a la Hacienda directamente esa deuda. Supongamos que la Hacienda Pública necesita $100. En este caso, la Hacienda Pública genera nueva deuda pública por $100 y se la vende al Banco Central. Automáticamente el Banco Central incrementa el depósito que tiene el Estado en esa misma cantidad. El Banco Central básicamente ha incrementado en $100, en este caso, la cantidad de dinero. Este primer ejemplo, la verdad que es muy interesante, pero es muy poco relevante hoy en día, o no demasiado relevante. Los bancos centrales, pues medianamente serios, tienen prohibido comprar deuda directamente al Tesoro. Por tanto, esta operación no es muy común hoy en día, o quizá en países como Argentina o Venezuela, pues sí se realizan de forma masiva, pero son ejemplos extremos de mala gestión monetaria. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. La segunda posibilidad son compras al sector bancario, compras de deuda pública por parte del Banco Central al sector bancario. En este ejemplo es mucho más relevante, porque es muy probablemente el mecanismo más utilizado hoy en día. El Banco Central básicamente compra deuda pública, en este caso, por valor también de $100 al sector bancario y le acredita esos 100 nuevos dólares en su cuenta en el Banco Central. Este nuevo depósito es también la creación de dinero en el Banco Central. Pero veamos qué ha pasado en el sector bancario. Aquí lo que hay es un simple cambio de activos. Ha incrementado el dinero que tiene el banco privado en el Banco Central y a la vez ha caído la cantidad de deuda pública que posee el banco privado. Y estas compras de activos del Banco Central tienen el efecto de incrementar directamente el precio de activos financieros, por ejemplo. Porque al final, bueno, pues hay mucho volumen comprador de esta deuda pública, mucha demanda, aunque provenga del Banco Central, y esto empuja los precios hacia arriba. Sin embargo, esta compra masiva de deuda tiene poco recorrido inflacionario, al menos en bienes de consumo, y también a corto plazo. El nuevo dinero que crea el Banco Central queda de alguna manera atrapado dentro del sistema bancario. La mayor parte de dinero que utilizamos hoy en día, básicamente, son depósitos bancarios. Sin embargo, ninguno de nosotros, como hemos podido ver en nuestras cuentas T, puede tener cuenta en el Banco Central. Por lo tanto, los depósitos en manos del sector privado no han incrementado, en este caso, ni un solo dólar. Es decir, la expansión de dinero de los bancos centrales, si no pasa nada más, no es necesariamente inflacionaria a corto plazo. Esto es lo que explica que las enormes emisiones de dinero que han hecho los bancos centrales desde 2008 no se hayan traducido en inflación, o al menos no se han traducido en inflación hasta ahora, hasta 2021. Bueno, y pasemos a la tercera posibilidad, que es compra al sector privado, al público general.
de deuda pública, ¿se entiende? Por el Banco Central para crear nuevo dinero. El Banco Central, como decimos, entonces podría comprar deuda pública al sector privado. Y cuando hace esto, sí está poniendo nuevo dinero en manos del público y sí podría generar inflación a corto plazo si ese dinero se dirigiera a incrementar las compras de bienes de consumo. En este caso, el Banco Central está comprando deuda, igual que en los casos anteriores, pero el vendedor de la deuda, en este caso, es el sector privado y el sector privado no puede tener cuenta en el Banco Central. Al final, como hemos dicho, el Banco Central es el banco de bancos y el banco del gobierno, pero no es el banco del sector privado. Por tanto, el Banco Central no puede acreditarle nada a ningún particular por el simple hecho de que estos particulares ni siquiera pueden tener cuenta en el Banco Central. En este caso, lo que hace el Banco Central es hacer una transferencia a la persona que vende el activo financiero, en este caso la deuda pública. Para hacer esta transferencia, el Banco Central crea nuevo dinero y lo pone en manos del banco privado con la instrucción de que mande una transferencia al vendedor de la deuda pública. En otras palabras, el Banco Central da instrucciones de que incremente los depósitos del vendedor de la deuda que está comprando el Banco Central. Como vemos en este ejemplo, el dinero sí ha llegado al ciudadano común. Es decir, como vemos, el incremento de dinero emitido por los bancos centrales no necesariamente siempre llega al sector privado, aunque en este último caso que hemos visto, sí. Otras muchas veces simplemente queda atrapado dentro del sector bancario. Y no es que esto no tenga consecuencias graves, que las tiene, y de verdad que son muy graves. Incluso a medio o largo plazo puede traer inflación, aunque la puede traer por otra vía que no es necesariamente la vía cuantitativa. Cuando haga el vídeo de la teoría fiscal del precio de la moneda, veremos que el deterioro de la capacidad de pago del Estado es de facto inflacionario bajo este esquema monetario. Lo veremos. Y bueno, entonces queda por explicar otra cosa también importantísima. ¿Por qué se dispara la inflación en 2021 y en 2022? Pues una explicación, como ya hemos comentado, la provee esta teoría fiscal del precio de la moneda, o la teoría cualitativa del precio de la moneda. Pero como digo, esta explicación la vamos a dejar para otro vídeo. Una explicación alternativa nos dice que la política de extensión de cheques a los ciudadanos por parte de gobiernos han hecho que el nuevo dinero sí llegue a los ciudadanos comunes, al sector privado. Las emisiones de dinero desde 2008 no habían salido del sistema bancario, como hemos dicho antes. Las iniciadas en 2020 sí lo habrían hecho. El nuevo dinero se habría filtrado a los ciudadanos. Bueno, vamos a ver la forma en la que esto podría haber ocurrido, paso a paso, con ayuda también, una vez más, de nuestras cuentas T. El primer paso sería la emisión de nueva deuda por parte del Estado. Y es que la práctica totalidad de países del mundo reaccionó a la complicada situación de 2020 gastando un dinero que no tenía. Para ello, básicamente, incrementó el endeudamiento. Y esto es lo que estamos viendo en este primer punto. Básicamente, el endeudamiento crece y también entonces crece los depósitos que tiene el Estado en el Banco Central. El segundo punto es la compra de deuda pública por parte del Banco Central. Y es que la enorme emisión de deuda pública de 2020 fue comprada en su mayor parte por los bancos centrales, como podemos ver en el gráfico. Como vemos, en el caso de la eurozona, el Banco Central Europeo incluso compró más deuda pública de la enorme deuda pública que se emitió en la eurozona en el año 2020. Vemos que en el Reino Unido la compró prácticamente toda y en Estados Unidos, que parece que lo hizo bien, el 80%, que se dice pronto. Bueno, en términos de balance, esta compra de deuda pública se vería de esta manera. Y tal y como hemos dicho antes, la compra directa de deuda pública está prohibida. El mecanismo real, por tanto, es que la deuda es comprada primero por el sistema bancario y después es vendida al Banco Central. Por tanto, nosotros es verdad que estamos haciendo una sobresimplificación, pero estamos estableciendo el punto inicial y el final. Sin embargo, en la recesión iniciada en 2020, la política monetaria y fiscal han ido completamente de la mano, y la compra de deuda pública por parte del Banco Central ha sido tan rápida que el efecto ha sido, de facto, muy parecido a una compra directa como la que estamos aquí enseñando. Y bueno, esto nos lleva al tercer paso, que son las transferencias, las enormes transferencias que ha habido a ciudadanos y también a empresas en varias zonas del mundo. Y es que con el dinero que consigue el Estado al emitir nueva deuda pública, pues ha generado estas transferencias directas a los ciudadanos, en Estados Unidos y también en algunos otros países. Las transferencias han sido realizadas un poquito diferentes en otras zonas como la eurozona. En este caso han sido realizadas a empresas con el objetivo de sostener el empleo en la eurozona. Como podéis ver en pantalla, ahora el Banco Central instrumenta la transferencia restando los depósitos del Estado e incrementando los depósitos de los bancos en el Banco Central. A su vez, los bancos acreditan la transferencia del gobierno en la cuenta de los ciudadanos o de las empresas. Como vemos, en nuestro caso ahora, el dinero en forma de depósitos en manos del público generalista sí ha incrementado. Y es este dinero en manos del público el que podría estar causando esta inflación. De hecho, este es el principal reclamo de los defensores de la teoría cuantitativa del dinero.
Esta vez el dinero sí ha llegado a manos del público, mientras que en los años siguientes a 2008 nunca lo hizo. De hecho, si por ejemplo vemos el agregado M2 en Estados Unidos, el mismo ha crecido con especial fuerza desde 2020, cosa que, como podéis ver, no había ocurrido antes. Y bueno, ahora sí, con esto acabamos este vídeo, que explica, o al menos pretende explicar, si he conseguido que os enterarais de algo, cómo funciona hoy en día la creación de dinero por parte de los bancos centrales. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.